confundir los tipos de cadena porque si no voy a confundir todos los mecanismos y automáticamente todo va a estar mal. Los halogenuros de arilo se reconocen porque es el areno unido al halógeno. Los halogenuros de alquilo es cualquier cadena carbonada, involucra una cadena cíclica también que no sea un areno. Puede ser de cadena abierta o de cadena cerrada, pero que no sea un areno. Los halogenuros de arilo tienen dos tipos de mecanismo, lo que se conoce como vía clásica y lo que es vía benzino. No tiene más, solo dos tipos de mecanismos. Los de cadena abierta o cadena alifática tienen tres tipos de mecanismos, lo que viene a ser SN1, SN2 y SNI. Sustitución nucleofílica unimolecular, sustitución nucleofílica bimolecular y sustitución nucleofílica intramolecular. La intramolecular no la vamos a ver porque es muy raro, son excepcionales y nunca he entrado en ese examen. SN1 y SN2 sí, que es lo que vamos a ver. Como ven, no se parece el uno con el otro en nada, ¿no? Así que por ese motivo no puedo confundir el tipo de mecanismo. Y comenzamos 5.1. Mecanismos. Y lo primero que vamos a ver es la más sencilla, la vía clásica. ¿Puedo buscártelo? Sí. Vale, vamos a hacer un resumen. Vamos a denominar etapa cero, aunque no existe, ni siquiera es necesario hacerla la etapa, pero para que se entienda la vamos a ir realizando. Os repito, ni siquiera es necesario hacerla, suficiente con conocer el nucleófilo y directamente pasamos al mecanismo. Pero en términos globales, tienen que saber, como les dije hace un momento, que va a haber un metal que por lo general siempre va a ser del grupo 1, principalmente sodio, litio, potasio, esos tres elementos que son fácilmente sacables al unirse a un halógeno, ya que generan un poder iónico elevado. Y va a estar el nucleófilo, que es el que tiene la carga negativa. Estos se van a separar en forma reversible, ya que se encuentran en un solvente en forma iónica, como el metal con su carga respectiva, positiva, vamos a colocar más uno, más el nucleófilo. El nucleófilo siempre va a tener un par de electrones no enlazantes por lo mínimo, puede tener más, pero por lo mínimo siempre va a haber un par de electrones porque eso es lo que me va a interesar en todo el proceso del mecanismo y esa carga negativa es la que va a recorrer en cada etapa. La etapa 1 es algo similar a lo que ya hemos visto en el primer parcial. Es una reacción de adición. ¿Quién se va a adicionar? El nucleófilo. Haciendo el ejemplo, como estamos en arenos, el areno más conocido, ¿cuál es? Benceno. Benceno. Entonces, con el benceno y un halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, más el nucleófilo, que es el que tiene la carga negativa, esto en forma reversible, el par de electrones no enlazantes que genera la carga negativa del nucleófilo va a generar un nuevo enlace al mismo carbono donde se encuentra el halógeno. Por un lado vamos a tener el nucleófilo y por el otro lado el halógeno. Todavía sin borrar los enlaces, copiando exactamente lo mismo. ¿Qué observan? ¿Qué observan en esa molécula? ¿Qué error tiene?
sobre saturación. El enlace, hay 5 enlaces. Entonces el carbono que tiene más enlaces lo borramos. Antes hacíamos lo mismo, ¿recuerdan? ¿Pero qué carga colocábamos? Antes. Ahora, ¿qué carga tiene que ser? Negativo. Negativa. Y para que se entienda que hay carga negativa, ¿qué tiene que haber? Un par de electrones no compartidos. Esa es la diferencia con el mecanismo del primer parcial. En el primer parcial solamente colocábamos la carga positiva y no colocábamos nada más. Ahora tienen que haber esos dos puntitos, ese par de electrones. Si no, no se sobreentiende, por si acaso, que hay carga negativa. Y acá se vuelve a hacer la resonancia. ¿Cómo se llamaba el intermediario formado en el primer parcial? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llamaba el intermediario? ¿Intermediario de quién? ¿Nadie se acuerda? Clemens. No. Ya deberían ir estudiando para su examen final. Eso. ¿Qué será? Intermediario de Wheeler. Como acá es carga negativa, sigue siendo intermediario de Wheeler, pero para indicar que es negativo se adiciona la palabra aniónico. ¿Qué lógica se seguía? ¿Y recuerdan? Para elaborar la resonancia. Orto para. ¿Qué? Orto para, exactamente. Copio el mismo de afuera, que ya es una posición orto, el componente que está entrando. La otra posición orto sería al otro lado. Y la posición para sería el lado contrario. Es la misma lógica. Los dobles enlaces no tienen que chocar con el carbono que tiene la carga negativa, ni con el carbono que tiene el nucleófilo en este caso. Y siempre tratando de que estén intercalados. Acá no puede estar acá, tampoco acá, entonces quedaría esta posición y esta posición. Y acá obligatoriamente esos lugares. La única diferencia con el primer parcial que acá no siempre van a ser 3, en algunos casos van a ser 4 o 5 intermediarios. En sustitución electrofílica siempre eran 3, a no ser que sean naftalenos. Ahí solamente podían ser varios. Dependiendo qué otro componente tenga el anillo, puede aumentar lo que viene a ser la resonancia. Y principalmente con el grupo nitro, que hay preguntas en su práctico con ese componente. Etapa 2. Etapa 2. Acá ocurre una reacción de eliminación. ¿Quién se va a eliminar en esta etapa siempre? El halógeno. El halógeno se elimina con carga negativa, en estado iónico. Copiamos el intermediario de Wheeler formado en el anterior paso, exactamente idéntico. El nucleófilo, el halógeno, el par de electrones no compartidos, la carga negativa, los dobles enlaces intercalados. Y acá puedo sacarlo directo, que es lo que generalmente se hace, pero para que se entienda, porque a veces se perturban, buscamos un componente con carga positiva. Ese componente con carga positiva estaba en la etapa 0, para que se entienda un poco mejor. Pero vuelvo a recalcar, si no hacen esta parte y solamente lo sacan, es lo mismo, ya que es un mecanismo global. Esto ya es irreversible. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? El halógeno se va a llevar los 2 electrones del enlace. Al llevarse los 2 electrones se va a cargar negativo y ese se va a unir a la parte positiva del metal, dando lugar al halogenuro del metal correspondiente. El par de electrones no compartidos que tenían la carga negativa ahora va a entrar al anillo. Y de esa manera se neutraliza esa carga que estaba desde el principio. Doble enlace y doble enlace. Y es
Ese es el esquema general para todo el mecanismo por vía clásica. Algo similar con pequeñas diferencias.